Apocalipsis. Y ahorita hemos estado estudiando el capítulo 20 y pues a ver si lo podemos terminar ahora para ya después tener solamente 2 capítulos más del libro de Apocalipsis. Pero antes vamos a abrir la Biblia. Abran su Biblia, capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer 2 versículos porque francamente mi deseo era irme del 12 al 15, pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Capítulo 20, versículo 12 dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las palabras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, o el infierno, dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Vamos a parar allí y vamos a tratar de analizar estos versículos de este capítulo 20. Tenemos aquí, de acuerdo a lo que el apóstol Juan escribió, varios libros, y los libros, dice, fueron abiertos. O sea que notamos que había varios libros, pero resalta solamente uno en especial, en el que nos vamos a concentrar a estudiar en esta mañana. Este libro es el libro de la vida. Vamos en esta ocasión a estudiar de qué se tratan estos libros que Dios está llevando y analizando de una forma minuciosa y detallada. Y otro que es el más importante, que se titula el libro de la vida. Comienza diciendo en el versículo 12 el apóstol: los muertos fueron juzgados por las obras que estaban escritas en los libros, en plural, según sus obras. En estos libros quedaron registrados, hablando de los libros en plural, todos los pensamientos, palabras y obras de los pecadores, aquellos que no quisieron aceptar la gracia y el don de salvación por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada una de las acciones o cada una de estas acciones están de acuerdo a la Biblia, están siendo apuntadas y registradas por Dios. Vemos pues que en la Biblia encontramos que hay 2 clases de libros en el cielo. Y estas 2 clases de libros, de acuerdo a lo que nos está revelando la Biblia, van a ser abiertos en este gran juicio. En primer lugar, vamos a ver el libro de la vida, del cual quiero que en esta ocasión hablemos y estudiemos en particular en esta ocasión. Los libros que están registrados, o sea, que están registrando cada una de las acciones y de las palabras, las obras de las personas que van a ser juzgadas al final por sus obras, para que cada uno de aquellos que no quisieron aceptar a Jesucristo. Y la Biblia explica que en el infierno, de acuerdo a lo que
nosotros hemos podido constatar por la Biblia que se trata también de que hay niveles de justicia, de juicio o de castigo, como lo es también igualmente aquí en las prisiones. Hay pena capital, cadena perpetua, pena de muerte, no en todos lados, pero también existe sentenciados 40, 30, 15, 5 años, de acuerdo a lo que amerite la falta en la que esta persona pudo haber incurrido. Ahora, de acuerdo a la Biblia, también habrá medidas en las que los hombres van a ser juzgados. Jesús dijo, aclarándolo, el que recibió poco, poco será azotado. En otras palabras, el que mucho recibió tiene mucho que demandársele de parte de Dios. Al que no recibió nada, Dios de alguna manera tiene un juicio diferente para cada uno de ellos. Pero lo vamos a estudiar en nuestra próxima enseñanza, más profundamente. Lo que sí nos dice la Biblia es que se amontona ira para el día de la ira. Eso significa que conforme tú amontones, así vas a ser juzgado. Y luego dice Romanos 2:5 que se amontona ira para el día de la ira por la dureza del corazón no arrepentido, para el día del juicio del gran Dios Todopoderoso. Por eso puedo darme cuenta que efectivamente existen niveles de juicio para cada persona, porque amontonar significa poner unas cosas sobre otras sin orden, y a eso es a lo que se le llama amontonar. O sea, conforme amontones crece el montón. Lo mismo puede pasar con aquellos que algún día van a ser pasados por el juicio del gran trono blanco. De acuerdo a lo que hayas amontonado, así va a ser el juicio. Vamos a comenzar a poner un orden para que podamos en esta mañana hablar acerca de lo que es el libro de la vida. En el libro de la vida vamos a estudiar que están escritos todos los nombres de los seres humanos que han vivido desde Adán y hasta los que han nacido hasta el día de hoy. O pudiéramos decir hasta este tiempo, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese a esta tierra. En el libro de Génesis, quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Génesis y vamos a ver en el capítulo 5 algo que puede ser, pudiéramos decir, la base para poder comprobar esto que les estoy diciendo. En Génesis capítulo 5, versículo 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Vamos a ver. No había en el Edén, en ese tiempo, nadie que estuviera escribiendo. Por eso, cuando nosotros notamos que dice la Biblia que este es el libro, en otras palabras, estamos viendo que Dios llevaba un orden que Él estaba llevando a cabo acerca de las generaciones que estaban desarrollándose en el principio. Nos damos cuenta entonces que no estuviera absolutamente nadie escribiendo este libro, dando a entender de esta manera el Espíritu Santo que se estaba llevando a cabo en el cielo, esta descripción de los libros de las generaciones.
Cuando dice, este es el libro de las generaciones de Adán, o sea, significa que desde Adán se comenzó a abrir este libro que vamos a poder estudiar en esta noche, en esta tarde. Vamos a ver cómo Dios anhela que todos los seres humanos vivan eternamente con Él. Escuchen, este era precisamente el plan de Dios desde el principio, que el hombre viviera eternamente con Él, que estuviera relacionado con Él y que viviera con Él todo el tiempo. Por esa razón es que todos los seres humanos quedaron registrados en el libro de la vida, pero cuando una persona rechaza y se niega a recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el nombre de esa persona es borrado del libro de la vida, perdiendo de esta forma esta persona todo su derecho de ser ciudadanos del reino de los cielos. Pero vámonos a irnos calmados, tranquilos. Yo quiero que ustedes puedan tener una percepción profunda acerca de esto para que puedan tener el conocimiento necesario acerca de esto. Entonces, en el libro de la vida están escritos todos los nombres de todos los seres humanos que han nacido y todos aquellos que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que vamos a entender en esta mañana, son borrados de este libro. Mientras que los otros libros de los que habla la Biblia solo están escribiendo las obras en un libro donde están los nombres, y en los que estos otros libros solamente se están escribiendo las obras del hombre. En el libro de la vida están los nombres de todos los seres humanos y solamente quedarán impresos los nombres que no fueron borrados del libro de la vida. Vamos a ver, yo quiero que cada uno de ustedes en esta preciosa mañana tenga muy claramente su mente y preparado su espíritu para poder comprenderlo de una forma excelente. En el libro de la vida están escritos todos los nombres desde Adán hasta nuestros tiempos. En los otros libros solamente se están escribiendo las obras de los hombres para que a través de esa forma Dios pueda hacer un juicio justo. Mientras que en el libro de la vida están los nombres de todos los seres humanos y solamente van a quedar impresos los nombres que no sean borrados del libro de la vida. Vamos al libro de Éxodo capítulo 32 y vamos a ver detenidamente este acontecimiento del que miramos Dios trató con Moisés. Éxodo 32, versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, escuchen ustedes, ruégote, pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Hicieron dioses de oro. Y le pide Moisés a Dios que perdone ahora su pecado. O sea, le está diciendo, perdónalos, por favor, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Quién es este que escribió en Génesis 1? Ya entendemos que el Espíritu Santo nos revela y nos da la sabiduría y el conocimiento para entender que es Dios el que está escribiendo cada uno de los nombres.
desde el principio. Es más, la Biblia dice desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene ese control absoluto. Vamos a ver, está Moisés diciéndole, Raeme estaba completamente seguro que él estaba escrito en el libro de la vida. Raeme es la palabra mashach del hebreo y significa quitar, significa borrar. Pero escuchen ustedes, Moisés le dice de tu libro, o sea, del libro de la vida. Y en el versículo 33 le responde Dios a Moisés. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Ya lo notaron? A este soy al que voy a raer, al que voy a borrar de mi libro. Y nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento también la Biblia nos habla precisamente de este tema. Número 1, encontramos en el libro de Romanos 3, por cuanto todos pecaron y estábamos de acuerdo a la Biblia destituidos, o sea, todos merecíamos por causa del pecado ser borrados de este libro. Todos, absolutamente. De hecho, Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea, no podíamos tener el derecho a vivir eternamente con Dios por causa del pecado. Ningún ser humano, porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno delante de Dios. Pero escuchen ustedes que afortunadamente Dios en su gracia y misericordia, no queriendo que ninguno se pierda. Escuchen ustedes, este es el centro precisamente del mensaje de Dios, que Dios quiso desde el principio que el hombre viviera relacionándose con Él, que el hombre estuviera continuamente tratando, desarrollando una amistad profunda cerca de Dios. Pero Dios, viendo que había entrado el pecado, que no había justo ni a un solo uno, y no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un fiel arrepentimiento, entonces Dios comenzó una nueva etapa para restaurar, para levantar y para poder lograr que se llevara a cabo lo que Dios había planeado desde el principio. ¿Qué es lo que hizo Dios? No queriendo que ninguno se pierda, pero que todos procedan a un fiel arrepentimiento. Vino Dios a restaurar lo que Dios desde el principio quería que sucediera. Ahora, vino precisamente a rescatar lo que se había perdido. Estábamos propensos a ser borrados definitivamente del libro de las memorias de Dios, el libro de la vida. Entonces Jesús actuó inmediatamente la forma de rescate para poder lograrlo. Para poder lograrlo, Él tuvo que venir a esta tierra, oigan ustedes, a ofrecer su vida, a morir en una cruz, a ponerse en nuestro lugar. Y cuando muere en esa cruz y resucitando al tercer día, desde ese momento Cristo nos salva de que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida del Cordero. Y desde ese momento en que una persona recibe a Cristo como su Señor,
como su Salvador personal, ese nombre ya no puede ser borrado. Vamos a irnos con mucha calma. Vamos a ver. De acuerdo a lo que sucede con Moisés y Dios, notamos algo interesante. Moisés le pide: bórrame del libro de la vida. Dios dice: no puedo hacerlo. Dicho de otra manera, si tú ya entraste en el camino de la salvación, has aceptado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, ni Dios puede borrar el libro de la vida tu nombre, de acuerdo al pedido que Moisés le hace a Dios. No, Señor, yo voy a borrar al que pecare. ¿Qué significa al que pecare? Al que rechace la gracia, el don, el sacrificio, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, al que completamente se aparte y rechace mi regalo, mi ofrecimiento de rescate que vino a hacer por cada uno de nosotros. A estos son a los que voy a borrar del libro de la vida del Cordero. Vamos a ver. Notamos algo muy importante entre Moisés y otros siervos de Dios, como por ejemplo, como Moisés y Pablo, que tenían el mismo corazón. ¿Cómo es posible que ellos, siendo hombres comunes, pudieran pedirle a Dios algo similar, como pedirle que me borres del libro de la vida, bórrame a mí? Pero por favor, salva a este pueblo. Al menos Moisés y Pablo fueron dos hombres que expresaron el amor que tenían por el pueblo de Dios, que estuvieron dispuestos, como lo dijo Pablo: estoy dispuesto hasta hacer un anatema con tal de que Israel sea salvo. Pero sin embargo notamos que Dios no se los permitió. Ellos le dijeron a nosotros: deséchanos, pero por favor salva a este pueblo. Y notamos también exactamente el mismo sentir. Si estos hombres, siendo hombres de Dios, tuvieron este sentir, imagínense ustedes el sentir de Jesucristo a favor de su pueblo, a favor del pueblo que Él quería venir a salvar, el pueblo de Israel. Porque estaban ellos manifestando exactamente, sin ningún lugar a dudas, lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Se puso en medio. Se puso al frente. Se puso frente de nosotros para que Él pudiera llevar todo el castigo, toda la ira de Dios, para que toda la justicia de Dios cayera sobre Él, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y pueda ser restaurado del lugar de perdición donde nos encontrábamos por causa del pecado. Cristo se puso en medio para que el castigo cayera sobre Él, para que fuéramos salvos. Y esto nosotros encontramos precisamente este principio en Pablo, en Moisés, en Cristo, que es precisamente el principio de la sustitución, que es precisamente lo que hizo llevar a Jesús
hasta el monte Calvario para que fuera Él el sustituto nuestro, para poder nosotros nuevamente amistarnos con Dios, que es lo más precioso que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Jesús dijo que no existía amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Esto es el amor sacrificial de Jesucristo. Bendito sea su santo y glorioso nombre en esta mañana. En el Salmo 69, versículos 27 y 28, dice: pon maldad sobre su maldad, hablando de los irredentos, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes. Escuchen ustedes, cada una de estas frases está relacionada con Génesis capítulo 5, versículo 1. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. ¿Quiénes? Aquellos que ponen maldad sobre sus vidas. Lo que precisamente decía el apóstol Pablo: amontonan ira para el día de la ira. Aquí los justos son aquellos que han sido justificados por la fe, dándonos a entender que estaban escritos sus nombres y que iban a ser raídos, que iban a ser borrados o iban a ser quitados sus nombres por causa de la maldad. Escuchen, por causa de la maldad. En el capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 1, encontramos algo que también nos da esta luz, esta capacidad y este entendimiento que la Biblia quiere que nosotros tengamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después ni lo hubo hasta entonces. Naturalmente que aquí está hablando precisamente del tiempo de gran tribulación, tiempo de la ira de Dios, cuando está siendo azotada por el anticristo. Mas en aquel tiempo, escuchen ustedes, será liberado tu pueblo. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que comienza a derramarse la ira de Dios, a la mitad de la semana de Mateo 24:15 y de Daniel 9:27 al 28. Cuando sea el día de la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, de la que habló Jesucristo, Jesús dijo que ese sería el momento en que el pueblo de Dios sería liberado. Todos, absolutamente todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Por qué encontramos esto? Encontramos precisamente que sin embargo en este tiempo será liberado su pueblo. Escuchen, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero, de acuerdo a lo que está diciendo Daniel, serán arrebatados y librados de la ira de Dios, que se va a azotar sobre toda la tierra. En otras palabras, seremos salvos de la ira de Dios
que viene con juicio sobre la tierra, dice la Biblia, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que antes consintieron la iniquidad en sus vidas y en sus corazones. Jesús, al bajar a esta tierra, comenzó también a hablar de los libros desde Adán, Moisés, salmistas, profetas, Cristo mismo y los apóstoles. Todos hablaban del libro de la vida y encontramos, de acuerdo a lo que podemos ir escudriñando, una doctrina sana, sin temor a equivocarnos. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Jesucristo les dice a los apóstoles: mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cristo les dice a sus discípulos que en lugar de quedar maravillados con las manifestaciones sobrenaturales, extraordinarias, como el poder sobre los demonios y la capacidad de obrar milagros, para que se dieran cuenta de que las maravillas, o la maravilla más preciosa, la maravilla más grande absolutamente de todas, es la realidad de la salvación. Aquí lo más importante es que la realidad de la salvación sea algo que nosotros realmente lo estemos disfrutando, sin importar que existan en nuestro entorno maravillas, prodigios, porque eso no tiene nada que ver con la salvación, y nosotros estamos entregados a un servicio a Dios, donde el regalo más precioso que hemos recibido es la salvación de nuestras almas. Es el don más glorioso, más caro, más preciado que nosotros debemos de cuidar. Precisamente la salvación es el propósito central del mensaje del Evangelio. Vemos que los apóstoles ya antes de morir tenían el privilegio, la revelación precisamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo, de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y nosotros tenemos también el privilegio de saber de que todo aquel que cree en Jesús no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, impresos en el libro de la vida, nuestros nombres. Gracias, Padre mío. Yo espero que cada uno de ustedes esté convencido de que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo Filipenses, estoy en un libro equivocado, Filipenses 4:3. Pablo no tenía ni la menor duda de que estas mujeres de las que él está hablando en este capítulo, no tenía la menor duda de que estas mujeres estaban escritos sus nombres en el libro de la vida. Cuando dice: asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda
a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Por sus frutos los conoceréis. Pablo no tenía la menor duda de que estas mujeres que menciona en el versículo 2 estaban escritas en el libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice: el que venciere en otras palabras, los vencedores no van a alterar lo que Dios comenzó a escribir desde el principio en el libro de la vida. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, en otras palabras, está hablando de todos los cristianos verdaderos. Según la definición de Juan, ser un vencedor equivale a ser un cristiano, pero cristiano de deber. Y estos, Juan asegura que no serán borrados del libro de la vida. Los vencedores, y bajo ninguna circunstancia Él borrará esos nombres. ¿Cómo lo asegura aquí el apóstol Juan? Como lo aseguró el apóstol Pablo. La pregunta más importante: ¿quiénes son los vencedores? Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, Pablo está diciendo: somos más que vencedores los que seguimos a Jesucristo. Y en 1 de Juan 5:4 dice que todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. O sea que si tú realmente eres cristiano, es porque tú estás escrito en el libro de la vida. Si tú realmente amas a Dios y te entregaste a Él con todo tu corazón, le sigues, guardas sus mandamientos, le alabas, le glorificas, le exaltas, le das todo tu corazón, eso significa que está escrito tu nombre en el libro de la vida. La pregunta: ¿eres tú realmente nacido de Dios? Si es así, significa que tienes la regeneración del Espíritu Santo, que tu vida ha sido cambiada, que has renunciado al pecado, que vives para Cristo. Eso significa que estás venciendo al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Significa cuando caminas por fe. En la regeneración tiene que venir una restauración en la que nosotros entramos para poder caminar en ella. Y dejamos toda nuestra pasada manera de vivir y comenzamos a vivir una vida diferente, una vida para Cristo. Una vida en la que demostramos que realmente Dios nos cambió,
nos regeneró, nos dio vida eterna, nos dio un nuevo camino, nos dio una nueva criatura, un nuevo nacimiento, y todo es hecho absolutamente nuevo en nuestras vidas. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cristo le dice en Apocalipsis a cada una de las 7 iglesias esta expresión: al que venciere. Esta expresión es precisamente para los vencedores. Y la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Vencer es la palabra nikao del griego, y de ahí viene la palabra Nike. Y de ahí nació una marca de tenis. Si traen Nike, son más que vencedores. No es cierto. No creas que porque usas Nike eres más que vencedor. Por eso necesitamos entender que hay enemigos que tenemos que vencer en nuestra vida para poder ser más que vencedor. Número 1, vencer nuestra carne, vencer el mundo y a las acechanzas de Satanás. 3 enemigos del cristiano. Romanos capítulo 8, versículo 13. Capítulo 8 del libro de los Romanos, y vamos a mirar el versículo 13. Número 1, dijimos, nuestro enemigo es la carne. Pablo dice aquí: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu Santo que mora en vosotros, porque somos templos del Espíritu Santo, si por el Espíritu que vive en nosotros mortificamos las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Eres acaso una persona que tiene cada día más y más control de tus deseos carnales? ¿Más control de tus impulsos biológicos? Y que no gobiernan tu vida, no deben de gobernar tu vida. O por lo menos puedes decir: estoy en la lucha, estoy siempre, constantemente tratando de vencer todas esas cosas. Y si estás haciéndolo, eso significa que hay una guerra que estamos llevando a cabo. Una guerra, caes, pero no te quedas acostado, te levantas. Y sigues adelante, no te das por vencido. No te das por vencido. Eso significa que aunque pasen a veces situaciones difíciles y que de alguna forma caigamos, que seamos derrotados, que seamos de alguna forma humillados, pero no nos quedamos allí, en ese lugar, lamentándonos lo que hemos pasado, sino que nos levantamos. Eso significa que estamos peleando la buena batalla de la fe, que no nos quedamos allí tirados, sino que le decimos: Señor, ayúdame, yo te amo, yo te quiero servir, yo quiero darte la gloria, yo quiero darte lo mejor en mi vida, ayúdame a vencer. Y yo estoy seguro que Él te va a ayudar para que puedas vencer.
Pero si te quedas acostadote en el pecado y no te importa lo que esté pasando, eso no significa que estás en una guerra y que estás luchando. Tienes que pelear, no tienes que quedarte tirado, no tienes que quedarte en la loma. Todos pasamos por situaciones difíciles en las que nos entristecemos de repente y como que ya no tenemos fuerzas y como que el enemigo quiere poner en nuestras mentes que ni tiene sentido el cristianismo y que todo a lo mejor es perder el tiempo, pero son ataques del adversario que quieren desalentarnos, que quieren hacernos creer que no tiene sentido lo que la Biblia dice cuando es el manual más perfecto, el manual que nos enseñó a caminar mejor, el manual que nos enseñó a formar una familia, a tener hijos que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios. Eso quiere decir que vamos caminando bien, pero el enemigo quiere destruirnos. Pero nosotros tenemos en nuestra vida al que es mayor que el que está en el mundo, el que dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa es la confianza que tenemos, que Cristo está con nosotros para sostenernos, para ayudarnos, para cuando estemos débiles, tristes o desalentados. En Apocalipsis capítulo 13, acuérdense, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra. Aquí está hablando precisamente del anticristo y sus adoradores. Y todos los que moran en la tierra le adoraron. Pero escuchen ustedes, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde la fundación del mundo. Estos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero van a ser presa fácil del anticristo. Como dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en la memoria de Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Y de acuerdo con el propósito divino y eterno de elección, Dios, antes de la creación, la muerte de Cristo era algo que vendría a sellar la redención de los elegidos para siempre. Por eso ni el anticristo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni peligro, ni cuchillo, ni espada, ni ninguna criatura nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que pueda borrar el nombre que Dios escribió, el nombre que Dios marcó desde antes de la fundación del mundo para mi salvación. No hay nada que borre mi nombre del libro de la vida del Cordero. El registro eterno de los elegidos jamás será alterado. Nada lo puede alterar. Ni tampoco los que somos salvos. Jamás nos rendiremos a ninguna criatura, a ningún anticristo, a ningún hombre, porque tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Apocalipsis 17:8. Y la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra
cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, escuchen ustedes, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Solo los que escaparán del engañoso, insidioso sistema del anticristo van a poder disfrutar de lo que es la verdadera salvación. En Apocalipsis 21:27 dice que en la nueva Jerusalén no entrará en ella cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en Apocalipsis 22:19 termina la Biblia diciendo: y si alguno quitare de las palabras de este libro, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vemos pues claramente que en este libro de la vida solamente los que están inscritos son los que van a ser juzgados, o no van a ser juzgados, perdón, en el juicio del trono blanco. Pero continuamos la próxima semana. A esta misma hora, aquí nos encontramos.